Hola estimados alumnos, el día de hoy les presentaré el tema de mamografía. Mi intención no es ser exhaustivo, sino reforzar los conceptos más importantes de sus lecturas sobre el tema. Según estadísticas de breastcancer.org, en Estados Unidos aproximadamente 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. En 2022 se espera que se diagnostiquen aproximadamente 287.850 casos nuevos de cáncer de mama invasivo en mujeres. Se espera que alrededor de 43.250 mueran en 2022 a causa de cáncer. La detección precoz del cáncer de mama favorece un tratamiento más efectivo y la disminución de la mortalidad. La mamografía de tamizaje ha demostrado ser un método simple y preciso para esta detección precoz si se aplica al sector poblacional con más probabilidades de verse afectado, es decir, mujeres mayores de 40 años. Dado que el tamizaje se efectúa sobre mujeres asintomáticas para que el análisis riesgo-beneficio tenga sentido, en 1992 el gobierno de Estados Unidos acordó una serie de regulaciones en la Mammography Quality Standards Act, o sea, por sus siglas en inglés, MQSA, que establecen estándares para la calidad en la imagen, la dosis de radiación, las cualificaciones del personal y los procedimientos de evaluación. En Honduras no existen estadísticas tan precisas. Se cree que solamente un pequeño porcentaje de los casos reales son registrados como incidencias. Sin embargo, datos preliminares de la base de datos Globocan indican que la incidencia es ligeramente menor, pero con una mortalidad mayor. De los casos registrados, aproximadamente el 40% murió por la enfermedad, el doble que en Estados Unidos. Sin duda, hay muchas formas de abordar esta problemática para reducir tanto la incidencia como la mortalidad. Nosotros nos concentraremos en mejorar la calidad de las mamografías de tamizaje en nuestro país. El cáncer de mama se convirtió en el cáncer más común a nivel mundial a partir de 2021, representando el 12% de todos los nuevos casos anuales de cáncer en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente el cáncer de mama está lejos de ser una enfermedad necesariamente letal. Con un diagnóstico precoz, más del 80% de las pacientes se curan. Resultados de las iniciativas de salud de la mujer en 2002 sugirieron una conexión entre la terapia de reemplazo hormonal, TRH, y el aumento de incidencias de cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama de una mujer casi se duplica si tiene un pariente de primer grado, es decir, madre, hermana o hija, a quien se le haya diagnosticado cáncer de mama. Menos del 15% de las mujeres que padecen cáncer de mama tienen un familiar diagnosticado con él. Alrededor del 5 al 10% de los cánceres de mama pueden estar relacionados con mutaciones genéticas conocidas, heredadas de la madre o del padre. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 son las más comunes y en promedio las mujeres con una mutación BRCA1 tienen hasta un 72% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Para las mujeres con una mutación BRCA2, el riesgo es del 69%. El cáncer de mama, que es positivo para las mutaciones BRCA1 y BRCA2, tiende a desarrollarse con mayor frecuencia en mujeres más jóvenes. Un mayor riesgo de cáncer de ovario también está asociado en estas mutaciones genéticas. En los hombres, las mutaciones BRCA2 se asocian con un riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida de alrededor del 6.8%. Se espera que se diagnostiquen alrededor de 2.710 nuevos casos de cáncer de mama invasivo de hombres en 2022. El riesgo de cáncer de mama de por vida de un hombre es de aproximadamente 1 en 833. Alrededor del 85% de los cánceres de mama ocurren en mujeres que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Estos ocurren debido a mutaciones genéticas que ocurren como resultado del proceso de envejecimiento y la vida en general, en lugar de mutaciones heredadas. Una consideración importante en la eficacia total de la mamografía es la dosis a la paciente, ya que la irradiación puede detectar el cáncer de mama, pero también puede causarlo.
Sin embargo, hay considerables indicios que muestran que la mama madura dentro del grupo de edad de exploración tiene una sensibilidad muy baja a la inducción de cáncer de mama por radiación. En la radiografía convencional, el contraste es elevado debido a las grandes diferencias de densidad másica y de número atómico entre los tejidos óseo, muscular, adiposo y pulmonar. En radiografía de tejidos blandos solo se exploran las estructuras musculares y adiposas. Estos tejidos tienen similares números atómicos efectivos y densidades másicas. La mamografía se intentó realizar por primera vez en la década de 1920. A finales de la década de 1950 se demostró que era una técnica eficaz si se utilizaban kbp bajos, MAS altos y una exposición directa a la película. A partir de 1960 se usó la seromamografía, que otorgaba una mejor calidad de imagen y una menor dosis a la paciente que la exposición directa. En 1990 esta técnica fue reemplazada por la mamografía pantalla película, que otorgaba aún mejores resultados. Desde los hallazgos del estudio de imágenes de mamografía digital de MIST en 2006, la disponibilidad y el uso de sistemas dedicados de imágenes mamográficas digitales se disparó. El de MIST fue diseñado para comparar la eficiencia de la mamografía digital con la de mamografía de película pantalla, con la que teníamos 30 años de experiencia. El resultado fue que la mamografía digital era igual a la mamografía de película pantalla para los senos maduros y grasos, pero era superior cuando se obtenían imágenes de senos más jóvenes y densos. El último avance en mamografía digital ocurrió en 2011 con el primer sistema aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA para la tomosíntesis de mamografía digital. El objetivo principal de la tomografía y por lo tanto de la tomosíntesis mamográfica digital es mejorar la resolución de contraste del sistema de imágenes y aumentar el contraste de la imagen. Fue la introducción del receptor de imagen digital lo que hizo posible la tomosíntesis mamográfica digital. La figura muestra las relaciones entre la fuente de rayos X, la mama y el receptor de imágenes que dan como resultado la tomosíntesis mamográfica digital. Primero se obtiene una mamografía de detección, luego con la mama y el receptor de imagen fijos, se obtienen de 6 a 10 imágenes adicionales con varias rotaciones angulares de la fuente. Cada una de estas imágenes adicionales, incluida la primera, se obtienen al 10% o menos de la técnica de detección normal, de modo que la dosis para el paciente es aproximadamente la misma que en un examen de detección. Cada vista produce una matriz de imagen digital. Al final del examen se tiene una matriz de valores tridimensional que se puede reconstruir en cualquier plano, axial, sagital o transversal. El resultado es un contraste de imagen mejorado e imágenes de diagnóstico aún más precisas, como se ve en esta otra figura. El tungsteno es el objetivo de ánodo de elección para muchos sistemas debido a la mayor salida de rayos X. La tomosíntesis mamográfica digital se está convirtiendo claramente en la técnica de imagen de mama preferida. Hay dos tipos de exploración mamográfica. La mamografía de diagnóstico se realiza con pacientes con síntomas o factores de riesgo elevados. Pueden ser necesarias 2 o 3 proyecciones de cada imagen. La mamografía de detección se realiza en mujeres asintomáticas mediante un protocolo de 2 proyecciones, normalmente la oblicua lateral medial y la craneocaudal, para detectar un cáncer no sospechado. La mamografía de detección reduce la mortalidad del cáncer en pacientes de más de 40 años de edad, según resultados de estudios clínicos. La American Cancer Society recomienda que las mujeres realicen una autoexploración de mama mensualmente, para la cual un profesional de la salud enseña a la mujer a palpar sus mamas en busca de bultos, engrosamientos en la piel o cualquier cambio en el tamaño o la forma. La tabla muestra los intervalos recomendados para realizar una autoexploración de mama y una mamografía de exploración.
La American Cancer Society también recomienda una exploración de mama anual realizada por un médico y un mamograma referencia. Un mamograma referencia es la primera exploración radiográfica de las mamas normalmente obtenida antes de cumplir los 40 años. Los radiólogos lo utilizarán para compararlo con futuros mamogramas. El riesgo de cáncer de mama inducido por radiación debido a la mamografía de rayos X es un tema al que se ha prestado mucho interés. La mamografía se considera muy segura y eficaz. La relación entre el beneficio y el riesgo se estima en 1000 a 1, esto es, 1000 vidas salvadas por cada muerte causada. La anatomía de la mama y las características de su tejido hacen que la obtención de imágenes sea difícil. La mama joven es densa y es más difícil conseguir imágenes a causa del tejido glandular. La mama adulta es más grasa y obtener imágenes de ella resulta más fácil. La mama normal está constituida por 3 tejidos principales: fibroso, glandular y adiposo. En una mujer premenopáusica, los tejidos fibroso y glandular están estructurados en varios conductos, glándulas y tejidos conjuntivos. Estos se encuentran rodeados por una fina capa de grasa. El aspecto radiográfico de los tejidos glandular y conjuntivo es de alta densidad óptica. La mama posmenopáusica se caracteriza por la degeneración de su tejido fibroglandular y por el incremento del tejido adiposo. Este último es menos denso radiográficamente y requiere una menor exposición. La presencia de malignidad se muestra como una distorsión de los patrones normales de los conductos y del tejido conjuntivo. Aproximadamente el 80% del cáncer de mama se produce en los conductos y puede tener asociados depósitos de microcalcificaciones que aparecen como pequeños granos de tamaño diferente. En términos de detección de cáncer de mama, las microcalcificaciones más pequeñas, de aproximadamente 500 micrómetros, son interesantes. La incidencia de cáncer de mama es mayor en el cuadrante lateral superior de la mama. Ya que la densidad másica y el número atómico de los componentes del tejido blando de la mama son muy parecidos, la técnica radiográfica convencional no es útil. En el intervalo de 70 a 100 kbp, la dispersión Compton predomina en los tejidos blandos. Por tanto, la absorción diferencial dentro de los tejidos blandos es mínima. Para maximizar el efecto fotoeléctrico y por tanto mejorar la absorción diferencial, se deben utilizar kbp bajos. La absorción de rayos X en tejido se produce principalmente por el efecto fotoeléctrico y por el efecto Compton. El grado de absorción está determinado por la densidad másica y el número atómico efectivo. La absorción causada por diferencias de densidad másica es directamente proporcional a la densidad de masa tanto en el efecto fotoeléctrico como en el efecto Compton. Sin embargo, la absorción causada por diferencias en el número atómico es directamente proporcional para interacciones de Compton y proporcionalmente al cubo del número atómico para interacciones fotoeléctricas. Por tanto, la mamografía de rayos X precisa una técnica de bajo kbp. A bajo kbp, la capacidad de penetración del haz de rayos X es reducida, lo cual requiere un aumento de MAS. Si el pico de kbp es demasiado bajo, se necesitará un valor de MAS excesivamente alto, lo cual puede ser inaceptable debido al aumento de la dosis a la paciente. Los valores de 23 a 28 kbp se utilizan como un compromiso eficaz entre el incremento de dosis a bajo kbp y la reducida calidad de imagen a alto kbp. La mamografía de rayos X llegó a ser clínicamente aceptada con la introducción del molibdeno como diana y filtro en 1966 y del receptor de imagen de pantalla película de emulsión simple en 1972. Hacia 1990 la introducción de la técnica de la rejilla, el énfasis en la compresión, los generadores de alta frecuencia y el control de exposición automático, es decir, Automatic Exposure Control, AEC,
llevaron a la mamografía al estado de excelencia en la adquisición de imágenes de mama. Los sistemas convencionales de imagen de rayos X no son válidos para la mamografía, o que requiere sistemas especialmente diseñados. Actualmente casi todos los fabricantes de sistemas de rayos X producen estos sistemas. La figura muestra dos de estos modelos. Los sistemas de imagen mamográficos están especialmente diseñados para ofrecer una gran flexibilidad en la ubicación del paciente, un dispositivo integral de compresión, una rejilla de cociente bajo, AEC y un tubo de rayos X con microfoco. En la tabla se muestran las características que debe tener un sistema de imagen mamográfico especialmente diseñado. Todos los sistemas de imagen mamográfico incorporan generadores de alta frecuencia. Dicho generador acepta una entrada monofásica que se rectifica y se suaviza con un condensador con el fin de producir una señal de voltaje de corriente continua. Esta señal de corriente continua es alimentada a un circuito que cambia la señal a alta frecuencia, generalmente de 5 a 10 kHz, y entonces es suavizada por un condensador, y la onda de voltaje resultante en el tubo de rayos X es aproximadamente del 1%, fundamentalmente un potencial continuo. Comparado con generadores mamográficos trifásicos y monofásicos tempranos, los generadores de alta frecuencia son más pequeños y su fabricación es más económica. Estos generadores proporcionan una reproducibilidad en la exposición excepcional, lo cual contribuye a una mejora de la imagen. Un límite máximo de 600 mAs es habitual para prevenir una dosis excesiva de radiación. Los tubos de rayos X en mamografía están fabricados con dianas de tungsteno, molibdeno o rodio. La figura muestra el espectro de emisión de un tubo con diana de tungsteno y filtro de aluminio de 0.5 milímetros, funcionando a 30 kbp. Obsérvese que predomina el espectro de radiación de frenado, Bremsstrahlung, y que como rayos X característicos solo están presentes los de 12 kV, que resultan de interacciones L. Estos rayos X son todos absorbidos y contribuyen solo a la dosis de la paciente, y no a la imagen. Los rayos X más útiles para incrementar la absorción diferencial en el tejido de la mama y maximizar el contraste radiográfico son los que están en el intervalo de 17 a 24. La diana de tungsteno proporciona suficientes rayos X en este intervalo de energía, pero también una abundancia de rayos X por encima y debajo de este intervalo. La figura muestra el espectro de emisión de 26 kbp de un tubo con diana de molibdeno y filtro de molibdeno de 30 micrómetros. Obsérvese la casi ausencia de rayos X de patrón Bremsstrahlung. Los rayos X más notables son los característicos con energías de 17 y 19 kV, que resultan de interacciones K. El molibdeno tiene un número atómico de 42 y el tungsteno de 74, y esta diferencia de número atómico es la responsable de las distinciones en el espectro de emisión. El espectro de emisión de rayos X de 28 kbp de la diana de rodio con filtro de rodio parece similar al que produce la diana de molibdeno. No obstante, el rodio tiene un número atómico ligeramente más alto, con Z igual a 45, y por tanto un pico de interacción K a 23 kV, ligeramente mayor y más rayos de patrón Bremsstrahlung. Los rayos de patrón Bremsstrahlung se producen más fácilmente con átomos de Z elevado que por átomos de Z baja. Los rayos X característicos del molibdeno y del rodio tienen una energía correspondiente a sus respectivas energías de unión de los electrones K. Estas energías están dentro del intervalo que es más efectivo para la formación de imágenes de las mamas. Todos los sistemas de formación de imágenes mamográficos fabricados actualmente
Tienen combinaciones de diana filtro, de molibdeno-molibdeno. También muchos están equipados con combinaciones molibdeno-rodio y rodio-rodio. La tabla es un ejemplo de un cuadro técnico mamográfico apropiado. El tamaño del punto focal es una característica importante de los tubos de rayos X en mamografía, debido a la gran demanda de resolución espacial. Formar imágenes de microcalcificaciones requiere puntos focales pequeños. Normalmente los tubos de rayos X en mamografía utilizan puntos focales de entre 0.3 y 0.1 milímetros de diámetro. En general es mejor cuanto más pequeños. No obstante, la forma del punto focal es también importante. Es preferible un punto focal circular, aunque los rectangulares son comunes. Los fabricantes determinan la forma del punto focal mediante un diseño inteligente del cátodo y una estructura de sesgo de voltaje llamada copa focalizadora. La varianza permitida es muy elevada para el tamaño del punto focal nominal declarado, y por tanto es esencial que los físicos médicos hagan pruebas de aceptación del tamaño del punto focal y de la resolución espacial. Con el propósito de obtener un tamaño de punto focal suficientemente pequeño y una intensidad de rayos X adecuada sobre la mama, los fabricantes sacan partido del principio de enfoque en línea y de la inclinación del tubo de rayos X. El punto focal eficaz, 0.3 o 0.1 milímetros, se obtiene con un ángulo del ánodo de unos 23 grados y una inclinación del tubo de unos 6 grados. Normalmente el cátodo está situado hacia la pared torácica. Esto permite una ubicación más sencilla del paciente, así como la aplicación del efecto talón del ánodo. La inclinación del tubo para conseguir un punto focal eficaz más pequeño también asegura poder tomar imágenes del tejido próximo a la pared torácica. Cuando el tubo está inclinado, los rayos centrales son paralelos a la pared torácica y nada del tejido se pierde. Con los bajos kVp utilizados en mamografía es importante que la ventana del tubo de rayos X no atenúe demasiado el haz de rayos X. Por tanto, los tubos de rayos X diseñados para mamografía tienen una ventana de berilio que tiene un número atómico de 4 o una ventana de vidrio de borosilicato. La mayoría de tubos de rayos X para mamografía tiene una filtración inherente en la ventana correspondiente que equivale aproximadamente a 0.1 milímetros de aluminio. Además de la ventana se debe instalar el tipo y espesor adecuados de filtro de rayos X. Si se usa un tubo de rayos X de tungsteno, se debería utilizar un filtro de rodio o molibdeno. El propósito de los filtros es reducir los rayos X Bremsstrahlung de alta energía. Algunas investigaciones sugieren que el filtro de rodio de 50 micrómetros con Z igual a 45 es el más adecuado para obtener imágenes de mamas densas y gruesas, cuando la diana del tubo de rayos X es de tungsteno. La figura muestra el espectro de emisión de un tubo con diana de tungsteno diseñado para mamografía de pantalla película, filtrado por molibdeno o rodio. El técnico radiólogo selecciona el filtro adecuado después de determinar las características de la mama de la paciente. El uso de un filtro del mismo elemento que la diana del tubo de rayos X se realiza para que los rayos X característicos K expongan a la mama, mientras que los rayos X Bremsstrahlung de baja y alta energía se supriman. La figura muestra este proceso de filtración selectiva con el fin de dar forma al haz de rayos X mediante combinación molibdeno-molibdeno. El haz de molibdeno no filtrado tiene una destacada emisión de rayos X característicos, pero también una importante emisión de rayos X Bremsstrahlung. El filtro de molibdeno tiene su pico de absorción a la energía de la emisión de los rayos X característicos de interacciones K. La combinación diana-filtro molibdeno-molibdeno origina un espectro de emisión de rayos X Bremsstrahlung suprimidos y una importante emisión de rayos X característicos. Si se usa un tubo de rayos X con diana de molibdeno, se recomienda utilizar filtración de molibdeno
de 30 micrómetros o filtración de rodio de 50 micrómetros. Estas combinaciones suministran rayos X característicos para la formación de imágenes junto con un espectro de emisión libre de rayos X Brenstralo. En cambio, si se usa un tubo de rayos X con diana de rodio, se debería filtrar con rodio de 25 micrómetros. Esta combinación suministra mayor calidad de un gas de rayos X de gran penetrabilidad. El uso de rodio como diana o filtro está pensado para mamas más gruesas y densas, independientemente de la diana del tubo de rayos X o del filtrado utilizado. El valor medio de la capa es siempre muy bajo. Muchos tubos de rayos X diseñados específicamente para mamografía tienen el ánodo estacionario. Las recientes dianas o ánodos biangular y de doble pista son tubos con dianas rotatorias. El efecto talón es importante para la mamografía. La forma cónica de las mamas requiere que la intensidad cerca de la pared torácica sea mayor que la del lado del pezón para intentar asegurar una exposición uniforme al receptor de imágenes. Esto se consigue posicionando el cátodo hacia la pared torácica. Pero en la práctica esto no es necesario, ya que la compresión asegura la formación de imagen de un grosor de tejido uniforme. Cuando el cátodo está posicionado hacia la pared torácica, la resolución espacial del tejido cerca de la pared torácica se reduce, ya que el punto focal se hace más borroso debido a un aumento del tamaño del punto focal eficaz. No obstante, la mayoría de fabricantes de sistemas de imagen mamográficos específicos utilizan una relativa gran distancia del receptor de imagen a la fuente, esto es SID, en inglés Source to Image Distance. Esta distancia es de 60 a 80 centímetros, con el cátodo hacia la pared torácica y el tubo de rayos X inclinado. Esta disposición se considera la mejor, ya que el punto focal efectivo es más pequeño y se pueden formar imágenes a nivel de la mama próxima a la pared torácica. También es más cómoda para la paciente porque la cabeza siempre está cerca de la carcasa del tubo de rayos X durante la exploración. Una consecuencia del efecto talón es la variación del tamaño del punto focal sobre el receptor de imágenes. No obstante, el uso de grandes SID y fuertes compresiones hacen que este cambio en el tamaño del punto focal eficaz sea insignificante desde un punto de vista clínico. La compresión es importante en muchos aspectos en la radiología convencional, pero es especialmente relevante en la mamografía. Una fuerte compresión ofrece numerosas ventajas. Una mama comprimida tiene un grueso más uniforme y por tanto la densidad óptica de la imagen también es más uniforme. Los tejidos cerca de la pared torácica tienen menos probabilidades de ser subexpuestos y los tejidos cerca del pezón tienen menos probabilidades de ser sobreexpuestos. Cuando se aplica una compresión fuerte, toda la mama se encuentra estirada, próxima al receptor de imagen, y el desenfoque del punto focal se reduce. La compresión también reduce el desenfoque y la dispersión de la radiación. Todos los sistemas de imagen mamográficos tienen incorporado un dispositivo de compresión rígido paralelo a la superficie del receptor de imagen. La compresión fuerte de la mama es necesaria para obtener la mejor calidad de imagen. La calidad de la imagen se mejora con una fuerte compresión, como se resume en la tabla 19.4. La compresión inmoviliza la mama y por tanto reduce el movimiento del punto focal. La compresión extiende el tejido y por tanto reduce la superposición de estructuras de los tejidos. La compresión origina un tejido más fino y por tanto menos radiación dispersa y una mejora de la resolución de contraste. El resultado de esta mejora de calidad de la imagen aumenta la capacidad de detectar lesiones pequeñas de bajo contraste y microcalcificaciones de alto contraste debido a la mejora de la resolución espacial. Además, una compresión fuerte hace posible una dosis a la paciente menor. Aunque puede ser difícil de entender para las pacientes, la compresión de la mama es esencial para una mamografía de calidad. El grado óptimo de compresión es desconocido. No obstante, a compresiones más fuertes, mejor será la imagen y menor la dosis a la paciente.
aunque mayor será su malestar. Los mamógrafos expertos intentan comprimir la mama hasta que está tensa o hasta que empiece a producir dolor. Las rejillas se utilizan habitualmente en mamografía. Aunque el contraste de la imagen mamográfica es elevado debido al bajo kbp utilizado, se puede mejorar. Actualmente la mayoría de los sistemas utiliza rejillas móviles con cocientes de 4:1 a 5:1, enfocadas a la SID para aumentar el contraste de la imagen. Las frecuencias de rejilla de 40 líneas por centímetro son habituales. El uso de rejillas no afecta la resolución espacial, pero aumenta la dosis a la paciente. El uso de una rejilla de cociente 4:1 dobla aproximadamente la dosis a la paciente, comparada con la mamografía de contacto sin rejilla. No obstante, la dosis es aceptablemente baja y la mejora en el contraste es significativa. Una rejilla exclusiva diseñada específicamente para mamografía es la rejilla celular de alta transmisión, o HTC, High Transmission Cellular. Esta rejilla, al ser entrecruzada, puede reducir la radiación dispersa en dos direcciones, en lugar de en una dirección, como hace una rejilla lineal o enfocada. La rejilla HTC tiene las tiras de cobre y aire en los espaciados y sus dimensiones físicas resultan en una proporción 3,8 a 1. Los fotocronómetros en mamografía están diseñados para medir no solo la intensidad de los rayos X en el receptor de imagen, sino también la calidad de estos. Estos fotocronómetros se denominan dispositivos de control de la exposición automático y están situados después del receptor de imagen para minimizar la distancia del receptor de imagen al objeto, o sea OID, y así mejorar la resolución espacial. Hay de dos tipos, una cámara de ionización o un diodo de estado sólido. Cada uno de ellos tiene múltiples detectores o un detector único que puede posicionarse a lo largo del eje pared torácica-pezón. Algunos dispositivos ASE incorporan numerosos detectores para abarcar la mama entera. Los detectores se filtran de forma diferente para que el ASE pueda estimar la calidad del haz que atraviesa la mama. Esto permite una valoración de la composición de la mama y la elección de la adecuada combinación de anafiltro. De las mamas gruesas y densas se forman mejores imágenes con rodio-rodio. De las mamas delgadas y adiposas se forman mejores imágenes con molibdeno-molibdeno. Ese AEC es equilibrado. El AEC debe ser preciso para asegurar imágenes reproducibles a bajas dosis a la paciente. El AEC debería soportar densidades ópticas dentro de 0.1 cuando el voltaje varía de 23 a 32 kbp. El AEC debería soportar densidades ópticas dentro de 0 y 1 cuando el voltaje varía entre 23 y 32 kbp, y para espesores de mama de 2 a 8 centímetros, independientemente de la composición de la mama. Las técnicas de amplificación son frecuentemente utilizadas en mamografía, produciendo imágenes de hasta 2 veces el tamaño normal. La mamografía de amplificación requiere un equipo especial como tubos de microfocos, compresión adecuada y dispositivos para la colocación de la paciente. El tamaño del punto focal eficaz no debería sobrepasar 0.1 milímetros. Las mamografías estándar son adecuadas para la mayoría de pacientes, por lo que la mamografía de amplificación suele ser innecesaria. El propósito de la mamografía de magnificación es investigar pequeñas lesiones sospechosas o microcalcificaciones vistas en mamografías corrientes. No se pueden formar imágenes de toda la mama y la dosis a la paciente se aumenta al doble. En mamografía se han utilizado 4 tipos de receptores de imagen: película de exposición directa, ceroradiografía, pantalla película y detectores digitales. Solo los detectores de pantalla película y los digitales se usan actualmente. Las pantallas intensificadoras radiográficas y las películas se han diseñado especialmente para mamografía de rayos X. Las películas son de emulsión por una cara y se emparejan con una pantalla negra simple. Esta disposición evita el cruzamiento de luz. La emulsión de gránulo tabulado ha sido reemplazada por la emulsión de gránulo cúbica en la mayoría de las películas. El resultado es un aumento del contraste, sobre todo en la parte de la punta, la cual es útil en mamografía. Independientemente del tipo de película, esta debe ser impresionada
por la luz de una pantalla intensificadora. Hay disponibles pantallas de emulsiones especiales de tierras raras. La combinación de la pantalla y la película debe situarse en una cassette especialmente diseñada que tiene una cubierta frontal de bajo Z para una baja atenuación. También tiene una cubierta trasera de baja absorción cuando se usa con un AEC. El dispositivo de cierre está especialmente diseñado para que se produzca un buen contacto entre la pantalla y la película. El uso de la pantalla intensificadora aumenta la velocidad del sistema de imagen significativamente, dando lugar a una dosis baja a la paciente. El uso de pantallas también aumenta el contraste radiográfico comparado con el de un examen de exposición directa. La posición de la pantalla intensificadora y la película en la cassette es importante. Los rayos X interaccionan primero con la superficie de entrada de la pantalla. Si la pantalla está entre el tubo de rayos X y la película, la resolución no es suficientemente buena, pero si la película está entre el tubo de rayos X y la pantalla con la cara de emulsión hacia la pantalla, la resolución espacial es mejor. El procesamiento y la proyección del mamograma son etapas importantes en la mamografía. Cuando se ejecutan correctamente, la velocidad del receptor de imagen puede alcanzar aproximadamente 200 mRad o 2 mg. Esto resulta en una dosis glandular media de 200 mRad o 2 mg. El contraste del receptor de imagen, el gradiente medio, es de aproximadamente 3,5. Una mamografía de 2 proyecciones con rejilla no debería superar 600 mRad o 6 mg para un grosor de 4.5 centímetros de mama adiposa al 50% y glandular al 50%. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de 40 a 50 años. Esta es la razón principal por la que los sistemas y técnicas de imagen mamográficas han mejorado a lo largo de los años y por la que se instituyó la MQSA. Anatómicamente, la mama consta de 3 tejidos diferentes: tejido fibroso, tejido glandular y tejido adiposo. Las mujeres premenopáusicas tienen senos compuestos principalmente de tejido fibroso y glandular, rodeados por una fina capa de grasa. Estos senos son densos y difíciles de visualizar. En las mujeres posmenopáusicas, el tejido glandular se convierte en grasa. Debido a su contenido predominantemente graso, los senos mayores son más fáciles de visualizar. El mamografista debe conocer los intervalos recomendados para el autoexamen de mamas, el examen médico de las mamas y el examen mamográfico para mujeres de varios grupos de edad para poder asesorar a dichas pacientes. La mamografía de diagnóstico por rayos X a menudo se realiza cada 6 meses en mujeres que tienen un riesgo elevado de cáncer de mama y que tienen una lesión conocida. La compresión es un factor importante en la producción de mamogramas de alta calidad. Los sistemas de imagen radiográficas están diseñados especialmente para el examen mamográfico. Los objetivos de los tubos de rayos X mamográficos consisten en tungsteno, molibdeno o rodio. Se utilizan un kVp bajo para maximizar el contraste radiográfico del tejido. El haz de rayos X debe filtrarse con 30 a 60 micrómetros de molibdeno o rodio para acentuar la emisión de rayos X característica. Deben utilizarse puntos focales pequeños para obtener imágenes de microcalcificaciones debido a la demanda de una mayor resolución espacial. Las rejillas móviles y los sistemas de pantalla y película de una sola emulsión aumentan aún más el contraste radiográfico y el detalle de la imagen. Los dispositivos AEC admiten imágenes de varios tamaños de tejido mamario. Desde los resultados del DMIST, la mamografía digital está reemplazando rápidamente a la mamografía de pantalla y película. Además, la tomosíntesis mamográfica digital está lista para reemplazar potencialmente a la mamografía de detección. Espero este video les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.